Buen día a todos. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en el webinar de Notified en cuanto a integración y redes de los sistemas Notified. Nos acompañan en representación de fábrica el ingeniero Alonso Aguilar y se estará uniendo más adelante el ingeniero Fernando Álvarez. Yo estaré, su servidor Daniel Romero, por parte de Cisco, estaré detrás de los controles del webinar, atento al módulo de preguntas, intentando ahí contestar las dudas que surgieran en cualquier momento. Si por alguna razón yo no pudiera contestar alguna pregunta, bueno, abordaremos al ingeniero Alonso o al ingeniero Fernando para que nos ayudara con esa pregunta, ¿no? Igual al final de la presentación podemos asignar un espacio para preguntas. Pues, Alonso, ¿tú tienes la presentación? Sí, ahí estoy, ahí la tengo ya abierta la presentación. Oh, perfecto, bien. Entonces, sin más preámbulos, vamos a pasarle los controles al ingeniero Aguilar para que nos apoye con la presentación. Y cuando esté listo el ingeniero Fernando, pues también se estará integrando. ¿Ok? Voy a Es pasarte los correcto. controles, Alonso, en este momento. Listo, Alonso, podemos ver tu pantalla y te escuchamos. ¿Sí nos escuchas, Alonso? No sé si ya iniciaste la presentación, Alonso, porque no te escuchamos. Hola, Hola, ¿me escuchan? listo. Ah, gracias, perdón, no sé si se escuchó la introducción, pero me presento otra vez, soy Alonso Aguilar, yo soy gerente de territorio para Honeywell Fire y voy a estar iniciando este webinar. En un momento más se va a incorporar mi compañero Fernando Álvarez para dar seguimiento. Entonces, como dijo Daniel, va a estar ahí la sesión de preguntas y respuestas. Ahí pueden ir escribiendo las dudas que surjan sobre la marcha de este webinar. Y bueno, el tema general es aplicaciones para instalaciones grandes y redes. Vamos a hablar un poco sobre qué es una red NFN o NotifireNet, qué tipos de redes hay, qué es lo que se considera un nodo dentro de una red, algo sobre medios de transmisión, y también vamos a comentar qué es lo que necesitamos considerar cuando tengamos aplicaciones o requerimientos para integrar en protocolos BACnet o Modbus. Entonces, sin mayor preámbulo, pues voy a ir avanzando aquí en la presentación. En Notifier tenemos dos series de tableros. Tenemos una serie que se llama Firewarden, que es una serie de tableros muy pequeños de 50 y de 200 puntos, que no tienen capacidad de integración en red, que no tienen capacidad de control de descarga, que no se pueden conectar con un CLSS Gateway, por ejemplo, para el monitoreo remoto. Y tenemos la serie que es la más utilizada, la más conocida de Notifier, que se llama serie Onyx. Esta serie tiene 3 modelos de tableros, que son el 320, NFS 320, NFS 2 640 y NFS 2 3030. Estos tableros, el NFS 320 es el único que viene ya armado, ¿no? Viene un tablero con un CPU, con su gabinete, su display, su puerta. El NFS 2640 y NFS 23030 son equipos modulares, porque podemos ya utilizar muchas tarjetas, ya sea con voceo o sin voceo,
con diferentes tarjetas de lazo, tarjetas expansoras, tarjeta de CLSS o tarjetas para Bagnet o Modbus, ¿no? Entonces, estos modelos más grandes, pues ya hay que hacer un armado de tablero. Una de las principales características que nos ofrece tener una red NFN, vamos a llamar por las siglas de Notifier Net, es una característica que se llama control cooperativo por evento. Esto significa que múltiples paneles o tableros de control funcionan como si fuera un único sistema integrado. ¿Qué es esto? Que los dispositivos de iniciación de un tablero pueden activar dispositivos de notificación del resto de los tableros en la red. Es decir, la relación de causa-efecto ya no funciona solo en un solo CPU, sino en todos los tableros que estén conectados en esta red. La comunicación que puede haber entre los diferentes nodos, voy a llamarlos nodos en lugar de tableros, porque un nodo no necesariamente es un tablero. Ahorita hacemos la aclaración. Los medios de transmisión o de comunicación pueden ser por fibra o pueden ser por cable, ¿no? Cuando es por fibra, generalmente hay tarjetas de red para multimodo y para monomodo. O por cable, por dos hilos, ¿no? Y también tenemos dos tipos de tarjetas de red. Son las tarjetas de velocidad estándar o tarjetas de alta velocidad. Con esto, entonces, vamos a tener que los tipos de red para comunicar de 2 hasta 200 tableros puede ser una NFN o puede ser una High Speed NFN o HSNFN. ¿Qué es lo que determina el tipo de red? Esto está determinado por las tarjetas que vayamos a especificar en nuestro proyecto, ¿no? Si son tarjetas de velocidad estándar, vamos a tener una NFN, y si tenemos unas tarjetas de alta velocidad, vamos a tener High Speed NFN, ¿no? Ahora vemos un poco también para qué es o en qué caso se recomendaría cada una de estas. Aquí tenemos un ejemplo de un esquema donde tenemos, por ejemplo, un NFS2 3030 en un tablero principal, en el edificio principal, dice aquí. Es un tablero con capacidad de 10 lazos, tiene pues aquí algún esquema de los lazos. Y de ahí comunicamos a un NFS2 640, que es este gabinete. Aparentemente, pues este es al ser un panel remoto, no requiere operación del sistema, por lo cual se encuentra en un gabinete cerrado y no tiene display. Eso es posible, ¿no? Pero nos permite pues extender hacia los lazos que estén en una ubicación remota. Por acá abajo tenemos otro NFS 640 remoto. Este sí tiene display. Y siempre que tengamos 2 o más tableros de control en una red y que queramos centralizar su anunciación y el control de todo lo que ocurre, vamos a necesitar un anunciador remoto de red. Este es el modelo Network NSA2, Network Control Annunciator. Actualmente tenemos uno con tecnología touchscreen a colores, que es el NCD o Network Control Display. Entonces, siempre que tengamos, repito, de 2 hasta 200 tableros en red y queramos centralizar el monitoreo o control, necesitaremos una NCA o un NCD en su defecto, ¿no? Muy bien. Así el control cooperativo por evento, en este caso se activa un detector en el tablero número 3 y podemos mandarle señal por la red al tablero principal para activar los dispositivos audiovisuales, ¿no?
Otra vez acá vamos a las diferencias de capacidad que podemos lograr máxima si utilizamos tarjetas de velocidad estándar, con lo cual tendríamos una NFN, o tarjetas de alta velocidad, con lo cual tendríamos una HSNFN. La realidad es que, aunque el ancho de banda, llamemos así, que puede transmitir con tarjetas de alta velocidad es mucho mayor que con las velocidades estándar, la cantidad de datos que se requieren es relativamente poca, ¿no? Así es que con tarjetas de velocidad estándar podemos tener hasta 102 nodos en una red. Y con tarjetas de alta velocidad vamos a poder tener hasta 200 nodos en la red. Así es como logramos el control cooperativo por evento en toda la red. Y esta es una estación de monitoreo. Perdón, antes de pasarme a este slide, quisiera mostrar, voy a cambiar un poquito aquí mi pantalla. Compartir. Cambiar presentación. Nada más quisiera hacer una precisión en los tipos de tarjetas. Otra vez tenemos la NCM W y la NCM-F. Estas son para velocidad estándar, Network Control Module Wired, Network Control Module Fiber. Para esta fibra se utiliza, bueno, esta es la velocidad de comunicación o de transmisión que podemos considerar en las tarjetas de velocidad estándar, hasta 102 nodos de red. Y si nos vamos a las tarjetas de alta velocidad, tenemos varios modelos. Alonso. Sí, adelante. Disculpa que te interrumpa, pero me comenta Fernando que ya se integró. ¿Gustas que le pasemos controles a él? Continúas tú. Sí, nada más déjame terminar este datasheet y ya vuelvo a la presentación con Fer. Perfecto. Gracias. En las tarjetas de alta velocidad tenemos las de fibra multimodo, las de fibra monomodo, tenemos con entrada de multimodo y salida de monomodo, tenemos de alta velocidad con cable, entrada de cable y salida multimodo, o entrada de cable y salida monomodo. Vale la pena aclarar que en diferentes segmentos de una red podemos utilizar diferentes medios de transmisión. En algunos cable, en algunos fibra monomodo, en algunos fibra multimodo. Lo que no podemos hacer en ningún caso es combinar tarjetas de alta velocidad con tarjetas de velocidad estándar. Eso no es posible en una red multiparty. Muy bien, con esto, si gustas, Daniel, pasamos los controles a Fernando para seguir con la presentación. Ok, nada más tenemos una pregunta de Oscar. Yo creo que tú nos puedes ayudar con esta pregunta. Mira, nos pregunta Oscar si la Onyx World aún sigue activa para comercializar o se tiene nueva versión. La Onyx Works sigue activa, sigue siendo la única solución UL aprobada cuando se trata de la estación de trabajo. Cuando te piden que el centro de monitoreo gráfico sea UL, necesitan adquirir la estación de trabajo. Ahora hay unas opciones de monitoreo gráfico que no dependen de la estación de trabajo. Ahora Fernando nos puede profundizar un poco. Pero respondiendo a la pregunta, todavía está activa la estación de trabajo OnyxWorks. Perfecto, muchas gracias. Vamos a confirmar audio y video con Fernando para pasarle los controles. Buen día, Fernando, ¿nos escuchas? Sí, ¿qué tal, Daniel? ¿Me escuchan bien por allá? Sí, te escuchamos y te pasamos los controles en este momento, ¿te parece? Claro que sí, muchísimas gracias. Qué pena que literalmente ahora sí se me fue el tiempo. Pensé que llegaba. ¿Listo? ¿Vemos tu pantalla, Fer? Ya ven mi pantalla, déjame ver cuál están viendo. Vamos a cambiar a este y... Ok,
Qué pena. Ahí ven mi pantalla, ¿correcto? Sí, y te escuchamos claro y Ya fuerte. con la presentación. Perfecto, muchísimas gracias. Perdón, una disculpa y gracias, Alonso, por dar la primera parte de la presentación. De todas maneras, Alonso conoce perfectamente estos temas, pero como bien comentaba, bien importante entender cómo las soluciones OnixWorks van a ir cambiando y pues ahora vamos a hablar de una plataforma Horizon. Traemos aquí algunos slides un poquito más adelante, pero OnixWorks sigue funcionando y con las diferentes redes que nos hablaba Alonso disponibles o que, bueno, son dos tipos de redes y con las diferentes tarjetas que existen, pues con ambas tipos de redes, con cualquier tipo de tarjeta, la OnixWorks va a poder seguir funcionando, pero sí, solo sí, pensando que los cables o la fibra van a llegar hasta la computadora. Literalmente en la parte de atrás de la computadora es que se van a conectar estos cables o esta fibra en la OnixWorks y esto sigue funcionando, ¿no? Sigue existiendo. Lo que va a dejar de existir es la embedded, pero eso vamos a tenerlo que detallar en otra oportunidad, porque sí es un tema que está cambiando, pero todavía no termina de cambiar. Entonces, bueno, vamos a tener que hablar de ello un poco más adelante. Pero por eso es que hablamos de Ethernet. Quiere decir, tenemos una tarjeta que podría estar montada dentro de los gabinetes de los paneles, que se llama Embedded, y su única función es llevar la información vía Ethernet hacia la OnixWorks, aprovechando que la OnixWorks, como es una computadora, tiene un puerto de red, entonces vía Ethernet pues también se puede comunicar con esa otra tarjeta. Aquí podemos hablar de un mantenimiento y un monitoreo remoto. ¿Por qué? Porque ya cuando tenemos esta solución, ya no es con los cables, sino ya es a través de Ethernet, pues podemos hablar de varios sitios conectados vía estas tarjetas hacia una sola estación de trabajo, donde normalmente esto lo necesitamos para clientes que tienen una necesidad más regional. Pero como bien decía Alonso, bien importante entender que estas soluciones ya no son exactamente, ya no cumplen exactamente con lo que dice la normativa. ¿Por qué? Porque al momento que tenemos sitios remotos siendo monitoreados, se puede hacer, o sea, el monitoreo se puede hacer, pero ya no deberíamos de hacer el control. El tema es que lo podemos seguir haciendo, ¿no? Entonces habrá que establecer algunos candados internos en la operación para que esto no suceda o suceda solamente bajo un procedimiento muy bien establecido. Entonces hay que tener mucho cuidado con esa parte, es decir, no porque tengamos solamente los equipos listados UL y demás, ya todo queda listado UL, sino necesitamos instalarlo y operarlo como dice el manual. Y el manual ubica los diferentes escenarios, eso también es importante, ¿no? Entonces aquí está un ejemplo de esto, ¿no? Tenemos una red de paneles, tenemos una tarjeta embedded que vía Ethernet lo lleva hacia uno o varias estaciones OnixWorks de trabajo. Y esto, como decíamos, sigue existiendo, está cambiando, pero sigue existiendo. Y algo que podemos hacer en este tipo de configuraciones es hablar de Notify IP. ¿Qué es Notify IP? Pues es el nombre que le pusieron a la aplicación que es una parte más, es un pedacito más de licencia que le ponemos a las OnixWorks. Y entonces nosotros logramos notificación masiva. Quiere decir, hablamos a través de la OnixWorks y esto vía Ethernet se va hasta un panel que tenga voceo y se escuche en las bocinas de ese panel que tenga su DVC. Por eso hablamos de que Notify IP tiene que ver con DVC. Y estas aplicaciones siguen existiendo, siguen siendo funcionales. En Horizon también existen, pero podemos hablar de todo esto vía Ethernet o vía cableado también. Notify IP también funciona vía cableado. Pero todo esto funciona gracias a las características que el software nos da. De tal forma que si tenemos una OnixWorks y que quiero también ser claro con esto, estas mismas imágenes que estamos presentando las podemos tener disponibles también para
o más bien, siguen siendo la misma forma de cómo se ve la siguiente versión de OnixWorks, que es Horizon. Entonces, tanto OnixWorks como Horizon, probablemente debí de haberle puesto en el título OnixWorks diagonal Horizon, vamos a tener las mismas pantallas. ¿Por qué? Porque tenemos de este lado la capacidad de poder ver la cantidad de eventos que tenemos nosotros disponibles, o más bien los eventos que se están generando dentro del sistema, así como también poder ver cuántos de esos eventos, ahorita tenemos una pantalla que nos da un poquito más detalle de esto, vamos a poder navegar dentro de nuestros diferentes paneles, dentro de nuestros diferentes dispositivos, dentro de esta área de navegación. De este lado vamos a ver la cantidad de eventos nuevos que tenemos, quiere decir un evento nuevo, algo que no se haya reconocido, lo vamos a ver de este lado. Los eventos reconocidos ya van a pasar a esta parte de acá abajo, sobre un sistema. Pero hablamos de un sistema en modo gráfico. Entonces, esto a diferencia de lo que hacemos, por ejemplo, con CLSS, que vemos también los eventos, pero no los vemos en modo gráfico. No sabemos qué área es la que tenga el evento. Entonces, una idea sería tener un edificio con un punto resaltado. Entonces, mientras este detector reporta esa zona, lo que ponemos de este lado es la zona, un rectángulo indicando la zona, y con eso queda muy claro que pues el piso número 4 es el que está teniendo un problema, y eso que no vivimos ahí, ¿no? Pero podemos saber que en el piso 4 tenemos un tema, porque este dispositivo pues está en esta zona, y lo que tenemos aquí es la zona, ¿no? No solamente se queda en un edificio arquitectónico que de una forma sencilla nos dice cómo está, sino podemos saber el detalle del punto donde se encuentra localizado. Y creemos que esto es información fundamental que alcanza a ayudarle a nuestra operación o a la operación de nuestros clientes, para poder lograr tener mayor eficiencia en hacia dónde ir cuando se activa un detector, porque pues ese es el tema. Algo con lo que tenemos que ayudarle a nuestros operadores es pues que sepan dónde está el dispositivo, donde pues esto que vemos aquí creo que nos da la claridad de saber si el dispositivo que se activó es este que estuviera acá. Pues bueno, sabemos exactamente dónde se encuentra, y por ende podemos guiar a una persona de operación que va hacia el sitio y decirle: es hacia la derecha, es hacia la izquierda, es hacia el área tal. Digo, normalmente ellos conocen muy bien las instalaciones porque las recorren constantemente. Entonces, pues esto nos ayuda a poderlos llevar hacia el sitio, y que ellos puedan decir si es una alarma real o una alarma falsa. Y si es una alarma real, pues bueno, olvidarse casi del sistema, o empezar a poner notas sobre el sistema. Algo que yo puedo hacer es, sobre el evento, le doy clic derecho, y no lo puedo hacer aquí porque es una imagen, pero yo le podría dar clic derecho y poner una nota del operador. Y esto es importantísimo, ¿no? Porque con esto vamos viendo paso a paso cómo se va desarrollando el problema, y va quedando un registro, cosa que hacerlo en un panel pues simplemente simplemente no se puede hacer. No podemos poner notas de qué está sucediendo en un panel, porque no tiene sentido. Nadie se va a parar al panel y buscar menús y poner los botones adecuados para poner notas. Simplemente eso no sucede, pero aquí sí. Aquí tenemos ese ambiente para que quede registro en el histórico de la OnixWorks. O sea, no es el histórico de los paneles, es el histórico de la OnixWorks, donde vamos a poder poner ese tipo de notas, ese tipo de adiciones que nos dan pues esa mejor respuesta ante un evento, ¿no? Fer, sí, tenemos una pregunta muy interesante acerca claro. de OnixWorks. Nos pregunta Héctor, que tiene una OnixWorks que se le dañó la tarjeta principal, la tarjeta de la PC. Pregunta que si es posible utilizar una solución embedded y actualizar la misma licencia. Se pueden hacer las dos cosas. Se podría reemplazar la pura tarjeta PC. Debe de bueno, déjame revisar si todavía tenemos los modelos. Tendría que confirmar si estén los modelos todavía activos para reemplazar la tarjeta PC. Si no, entonces sí, una tarjeta embedded. Hoy día
Esto lo acabamos de revisar hace no mucho, hace un par de días nomás. Y todavía está disponible la tarjeta Embedded, entonces sí, podrían reemplazarlo por un Embedded. Y esto no afecta en nada para la licencia ni nada, solamente tienen que cambiar un poquito la programación. Literalmente es cambiar un número en la programación en la UnixWorks y en el panel no se tiene que hacer absolutamente nada, ¿no? Y echar a andar la Embedded, por supuesto, ¿no? Perfecto. Listo, Héctor. Ahí tienes. Gracias por tu pregunta. Sí, Héctor, muchas gracias. Este es un ejemplo de cómo se vería un resumen de varios eventos. Inclusive, si se dan cuenta, marcan los eventos un número circulado en rojo o adentro, perdón, en negro, o adentro el número es blanco y el círculo está relleno de negro, para destacar cuáles tenemos eventos y entonces poder ir simplemente con un clic, ir dando la revisión de los diferentes tipos de eventos. El evento último está en la parte superior. Entonces, lo último que haya llegado o lo que tenga más prioridad, si llegaron en un tiempo muy parecido, va a llegar en la parte de hasta arriba. Y hay dos modos de trabajo que tiene el UnixWorks, donde uno de ellos nos genera los botones que creo que todos estamos familiarizados, que es reconocer, silenciar y resetear, que son pues las tres acciones básicas que tenemos que hacer sobre el sistema. Pero ojo, estos tres botones trabajan en un modo en el cual la UnixWorks solamente va a estar conectada a una única red. Quiere decir, si tenemos embeddeds, vamos a tener varias redes, una por cada embedded que tengamos. Entonces, son redes NFN, redes locales que trabajan por Ethernet, pero si tuviéramos un panel con un embedded y otro panel con otro embedded y otro panel con otro embedded, tenemos tres paneles que son tres redes que reportan una UnixWorks. Entonces, eso es una arquitectura diferente a si tuviéramos tres paneles en red entre sí, con las tarjetas que nos habló Alonso, unidos entre sí por esas tarjetas a una sola embedded, y entonces tendríamos una sola red de tres paneles. Marco esta diferencia porque en ese último caso que acabo de comentar, cuando tenemos una única red, entonces podemos poner a la UnixWorks en este modo de trabajo, donde los botones de control están disponibles. Pero esto no quiere decir, y lo comento por esto no quiere decir que el control desaparezca si yo tengo varias redes. Si me regreso a mi ejemplo, donde teníamos tres paneles, cada uno con su embedded, y esos son tres redes reportando un UnixWorks, yo no voy a poder poner a la UnixWorks en modo de trabajo donde yo vea los botones, pero eso no quiere decir que no puedo reconocer, silenciar y resetear. Simplemente lo que tengo que hacer es, sobre mi evento, hago clic derecho, y ahí me aparecen las opciones de reconocer, silenciar y resetear si todo está bien programado. Esto es algo que sucede mucho en los cursos de certificación, que nos damos cuenta de que sí se puede tener el reconocimiento silenciado y reseteo de más de una red, y que hay mucha duda en el mercado de esto, dado a que desaparecen estos botones cuando yo tengo más de una red. Esto es un tema seguramente por la parte de UL, pero la funcionalidad ahí está puesta, ¿no? Obviamente tenemos la parte del lugar particularizable. Estaba yo pensando cómo se dice customizable, pero creo que esa palabra no existe. La palabra real es particularizable, donde pues vamos a poder hacer nosotros nuestro gráfico, nuestra parte arquitectónica, donde vamos a poner los diferentes elementos. Y creemos que esto es importante, donde podemos tener inclusive un overview, o sea, como por dónde andamos. De repente le pueden hacer zoom a un área en particular, y entonces en este overview vamos a poder saber exactamente dónde estamos haciendo ese zoom para no perdernos dentro del gráfico, ¿no? Y por supuesto nuestra parte de navegación, donde podemos ver los diferentes gráficos, aquí pantallas, screens que se van generando de un panel o de diferentes paneles en la red, ¿no? Ya hablamos de nuestros eventos, de nuestro lugar de eventos reconocidos y nuestro gráfico de floor plan.
Algo también importante es que podemos hacer macros y de repente esto espanta porque, bueno, a mí también me espantan los macros en Excel. No sé programar macros en Excel, no soy bueno para eso, pero sí les puedo comentar que tenemos macros dentro de la UnixWorks y la UnixWorks lo que tiene es, o más bien se llaman macros, aunque es una palabra medio extraña, pero en realidad lo que hacemos es capacidad de ejecutar cosas. Es como programar un botón, una CM24AT, para que haga algo. Literalmente eso es lo que es un macro. Y esto nos da, la verdad, mucha versatilidad a nivel de poder entender que a través de un botón particularizable podemos ejecutar comandos hacia el panel. Y esto pues le da al operador, yo creo, realmente la potencia necesaria para poder hacer cosas que a lo mejor en el panel pues lo podríamos hacer a través de un botón, o a lo mejor no, es hasta más complicado hacer la programación de las botoneras ACM24AT que programar estos macros aquí. Es muy sencillo programar estos macros, no tiene nada que ver con Visual Basic, no tiene nada que ver con programación de ningún nivel. Es algo muy sencillo donde simplemente escogemos algunas opciones. Esto se ve en los cursos de la UnixWorks, se echan a andar estas macros y la verdad es que creo la gente que toma estos cursos se va contenta de entender la funcionalidad completa de la UnixWorks porque eso es lo que hacemos en estos cursos. Y entender que también, aparte de los macros, si tenemos el Notify IP, podemos también hacer pues algo muy parecido a los macros, pero de audio, ¿no? Entonces, importante destacar que no necesitamos Notify IP para hacer un macro de audio. Eso también lo podemos hacer. Echar a andar algo que ya está programado en el DBC, también lo podemos hacer sin el Notify IP. Pero si tenemos el Notify IP, vamos a poder hacer algunas cosas adicionales a lo que podemos hacer normalmente con los macros. Quiere decir, podemos echar a andar un all call, podemos echar a andar un page to event, un page to alert, ese tipo de cosas que son un poquito particulares del DBC, pero es que tienen que ver mucho con el paging, con hablar en el micrófono. Todo esto son cosas que, pues bueno, difícilmente se pueden hacer con algo que no sea una UnixWorks y que, pues bueno, si programarlo no es difícil, pues operarlo, la verdad es que se vuelve muy sencillo porque es apretar un botón aquí con el mouse y eso es prácticamente todo lo que tienen que hacer los operadores, ¿no? Podemos hacer más cosas interesantes hasta el nivel gráfico. Dentro de la estación de trabajo queremos marcar este ejercicio que alguien hizo alguna vez en una estación, pero más allá de esa parte gráfica, pues podemos poner el nivel regional a nivel de alarmas que se puedan tener en los diferentes estados, porque, pues bueno, si se tiene un edificio que está en ese estado, podemos tener nosotros la particularidad de esto, ¿no? Entonces, todo esto son cosas que se pueden hacer dentro de la estación para, pues, destacar dónde están ubicados los diferentes eventos y algo así como esto es lo que estaríamos viendo si cuando se activara un dispositivo que estuviera en ese punto, ¿no? Todo esto es, pues, como herramientas de diseño libre que se cuentan dentro de la estación de trabajo. Aquí algunos ejemplos más de un dispositivo que si está en problema, pues no es lo mismo que esté en problema que esté en alarma, ¿verdad? Y queda muy claro, dado los colores, de que tenemos algún evento, inclusive aquí lo marca como background, lo que le está sucediendo a ese dispositivo, versus un evento en alarma, ¿no? Y pues bueno, creo clarísimo con los colores ya para nuestros operadores. Y lo que les decía, aquí, cuando estamos trabajando fuera de ese modo de trabajo donde no tenemos todos los botones más que el de reconocimiento disponible porque tenemos más de una red, eso no quiere decir que no podemos tener el control de los dispositivos o de los paneles. Sí lo podemos tener y lo tenemos disponible, clic derecho sobre los dispositivos y con eso controlamos nuestro panel de esa red en particular. Aquí está, en Enter User Response, esta parte es donde les decía, podemos poner una nota en particular. Tiene notas que ya están prearmadas, que podemos dejar hechas como, yo normalmente las programaba como con números, le ponía la 1, la 2, la 3, la 4 y la 5, como las 5 cosas que no se le tienen que olvidar
a un operador que tiene que revisar, pero él pues simplemente al dar clic derecho y irse para allá, pues la puede leer y la puede ejecutar. Y esos son el tipo de cosas que queremos que empiecen a hacer ayuda para nuestros operadores, ¿no? Pero también tiene un campo donde dice texto libre, ¿no? Entonces ahí ellos pueden poner cualquier tema que sea necesario. Y por supuesto podemos revisar el histórico de un dispositivo en particular, el histórico completo de los dispositivos. Es importante destacar que este es un histórico de la estación de trabajo. Es independiente el histórico de los paneles. Digamos, la información de esos históricos no va y lo saca de los paneles cuando le pedimos algo, sino la propia estación va guardando su propio histórico, de tal forma que pues con la capacidad de guardar información que tiene una computadora, pues entenderá que es muchísimo más grande la capacidad que se tienen y si ya se borraron los eventos en un panel o en varios paneles, pues seguramente acá seguirán activos y disponibles. Quiere decir, el histórico sí se va no limpiando, sino se va haciendo una grabación de todos los históricos, pero se mantiene un último histórico activo, pero a final de cuentas toda la información de años enteros puede estar ahí en una estación de trabajo. Estamos hablando de redes, entonces no solamente las redes, hablamos de OnixWorks, también hablamos de poder mandar la información hacia otro punto que no sea una OnixWorks. Quiere decir, sacar de nuestras redes de paneles la información hacia algo que pues normalmente lo conocemos como un SCADA o un BMS, ¿no? Un Building Management System, un sistema de administración de edificios, donde podemos tener la capacidad de utilizar esa información con otros propósitos. Normalmente en la industria hay dos protocolos que son muy utilizados y son ya parte de un estándar de ya hace muchos años, que es BACnet y Modbus. Y BACnet históricamente se ha utilizado mucho más para hablar de las redes que tienen que ver con edificios comerciales. Y Modbus se utiliza típicamente mucho más para edificios o edificaciones que tienen que ver con ambientes industriales. De repente, pues algunos clientes los cambian, los mezclan, no pasa absolutamente nada. Afortunadamente con Notifier tenemos la capacidad de enviar la información a cualquiera de los dos protocolos, dependiendo de el que sea necesario o el tipo de equipo al cual se esté integrando la información. Quiero destacar que quiero comentar que es muy importante entender. Sí. Disculpa que te interrumpa, pero tenemos otra pregunta de Enrique. Nos comenta en cuanto al tema de la fibra óptica, ¿cómo sería la conectividad? Lo abordó Alonso más temprano y le surgió, yo creo, ahorita la duda a Enrique en cuanto a la conectividad de OnixWorks a través de fibra óptica o de las redes de la serie Onix de Notifier a través de fibra óptica. Claro. Sí. Tenemos dos tipos, bueno, más bien en el mercado existen dos tipos de fibra que se pueden utilizar. Voy a hacer uso del datasheet de alguna de las tarjetas. Pero existen en el mercado dos tipos de fibra monomodo y fibra multimodo. Lo que tenemos que entender es que la red de baja velocidad, como les decía Alonso, solamente trabaja bajo la fibra multimodo. Quiere decir, es una fibra que, bueno, más allá que la fibra, los medios de comunicación utilizan utilizan LEDs para comunicar, literalmente LEDs que prenden y apagan, y eso es lo que está sucediendo ahí en la comunicación. La fibra monomodo, que es un poquito más cara, digamos, utiliza medios de láser. Entonces, destaco esto porque, pues, esto a lo mejor nos da un poco de guía de la capacidad que tiene un láser versus la capacidad que tiene un LED, ¿no? Entonces tiene muchísima más potencia, una longitud de onda totalmente diferente y algunas características que nos puedan ayudar a entender esto. Pero con esto destaco, si necesitamos fibra
Si necesitamos mucha distancia, la fibra monomodo es lo que necesitamos. ¿Qué distancia? Estoy hablando básicamente de 30 kilómetros. Pero si hablamos de una distancia menor, pero suficientemente grande como para que no sea cable, hablamos de 1, 2, 3, hasta 8 kilómetros, con la fibra multimodo lo podemos hacer. Con kilómetros me refiero a la distancia entre un nodo y otro, quiere decir, entre un panel y otro, y también puede ser entre un panel y la estación de trabajo, que yo creo que por ahí iba la pregunta, y es que no estoy encontrando el datasheet de la tarjeta PC, pero voy a ver si encuentro otra presentación que nos pueda ayudar para esto. Pero, ¿qué sucede? Así como lo vemos aquí en los paneles, yo uno mis paneles entre sí, creo que eso ya puede haber quedado claro, pero creo que la pregunta va a cómo llevo esto hacia mi estación de trabajo, ¿no? ¿Cómo conecto esa fibra hasta mi estación de trabajo? Y déjenme enseñarles. Tenemos buen tiempo. ¿Dónde está? Bueno, déjenme lo que encuentro. Esto les sigo comentando. La fibra va entonces totalmente saliendo de mi tarjeta de red de las que nos enseñó Alonso y se va hasta, decíamos, hasta la parte de atrás de la UnixWorks. La UnixWorks lo que tiene es una tarjeta que le llamamos una tarjeta PC. Esa tarjeta literalmente está conectada adentro de la computadora. O sea, la tarjeta se monta adentro de la computadora. No sé si ya venga de fábrica instalada. Hace mucho tiempo no venía instalada. Ahora no estoy tan seguro. Pero pero lo que sí es que ya sea que la tengamos que instalar nosotros o venga instalada, se monta sobre un puerto PCI. Quiere decir, en todos estos conectores que tiene la UnixWorks adentro, pues la tarjeta está hecha de tal forma que nos da que tiene esta salida PCI que se va a conectar pues sobre uno de estos conectores que tiene la tarjeta madre de la UnixWorks adentro de la computadora. Pero esa misma tarjeta sale un pedacitito, o sea, sale el conector por fuera del gabinete, ¿no? Esto es como una tarjeta de video, una tarjeta de red que le pongamos a una computadora, es exactamente el mismo tipo de construcción, de tal forma que la tarjeta de red pues está conectada adentro hacia la tarjeta madre o algún componente interno, pero pues nos tiene que dejar la salida hacia el borde del gabinete de la estación de trabajo, pues para poder conectar el conector RJ45, ¿no? Es exactamente lo mismo, solamente que esta tarjeta lo que va a hacer es conectarse, va a tener un conector de los naranjitas típicos que utilizamos nosotros, donde tenemos 4 puntos de conexión, si es por cable. Pero si es por fibra, pues va a tener los conectores monomodo, multimodo, dependiendo la tarjeta que instalemos. Qué lástima que no encuentro la imagen de esta tarjeta. Pero bueno, no sé si con la descripción ya haya quedado lo más claro posible. Gracias, Fer. Ahí tienes, Enrique. Pues cualquier otra duda, ahí estamos a través del módulo de preguntas. Gracias, Fer. Continúa, por favor. Sí, gracias. Perdón, ya la encontré. Aquí apareció. Aquí está la parte que va hacia la computadora y esta parte que se destaca de este lado es lo que queda afuera. O sea, todo lo que está de la placa hacia afuera, pues es lo que sobresale y ahí se conectan los equipos. Y la tarjeta de red de fibra sería algo parecido a esto. Esta es de fibra multimodo y aquí se ven los conectores, ¿no? Obviamente todo esto queda adentro de la... Bueno, finalmente lo pude encontrar. Pero listo, entonces hablábamos de BACnet y Modbus. Es sencillo el tema.
Sin embargo, cambió en los últimos meses, si no es que ya a lo mejor pasó un poco de años, pero ¿qué pasa? Tenemos nuestros paneles Notifier, los paneles Onyx, los que conocemos, los normalitos. Cada uno va a tener su propia tarjeta de red porque están conectados ellos en red, y entonces con una tarjeta nueva de red vamos a poner nuestro CLSS Gateway. Y ustedes estarán pensando, oye, pero estamos hablando de Bagnet, ¿por qué me dices el CLSS Gateway? Bueno, es que el CLSS Gateway hoy en día hace dos funciones. Por un lado, puede hacer la funcionalidad de CLSS, que es poder llevar la información hacia la nube, visto desde nuestro celular o desde nuestra computadora de trabajo. Ahí vamos a poder ver la información. Esa es una de las dos cosas que hace la tarjeta, y la otra que hace es vía LAN. Esto ya no es vía internet, esto es bien importante, vía TCP/IP, vía un nodo de red, podemos ver la información de Bagnet. ¿Por qué de Bagnet? Porque nosotros le vamos a cargar a este gateway el aplicativo de Bagnet. Este aplicativo no existía antes, esto no es algo que antes existiera y ahora sí. Lo que sucede es, lo que sucede es que ahora existe este aplicativo de Bagnet que vamos a, después de adquirirlo, descargarlo sobre este gateway. Todo esto se hace vía CLSS. Entonces, vía CLSS descargamos el aplicativo de Bagnet, y con eso, desde este mismo gateway, desde el conector físico de LAN, podemos sacar la información hacia un controlador que sea el que reciba la información de Bagnet. Aquí tengo un controlador de Honeywell que recibe, que es de BMS, del área de BMS, de Building Management System, que nos recibe la información del Bagnet, y con eso comparte hacia el sistema, lo que sea que esté controlando, lo que sea que esté monitoreando, va a compartir de que tenemos una alarma de incendio, y eso pues pone todo en una prioridad totalmente diferente. Entonces, esto que está aquí, Bagnet CGW, no es algo físico, es literalmente una licencia que descargamos sobre este gateway, y entonces el gateway hace dos cosas. Y por eso esta línea aquí delgadita al centro, yo quería destacar que el gateway está haciendo dos cosas. Por un lado, la parte de CLSS, por otro lado, la parte de Bagnet. Y de forma muy análoga sucede lo mismo con Modbus. Con Modbus tengo exactamente lo mismo, solamente que en vez de descargar un aplicativo de Bagnet, descargo un aplicativo de Modbus previa compra, y entonces yo vía mis redes LAN, mis redes RAN si quieren, pero vía TCP/IP y cablecitos y servidores, llevo la información hasta un servidor o algo que me lea Modbus, y entonces pues a esa escala compartirle la información de que hay un evento de incendio, y entonces todo cambia de prioridad una vez más. Pero una vez más, esto de aquí no es un hardware, esto de aquí es el aplicativo que se monta sobre este gateway. Y me estarán preguntando, oye, si tu gateway, o se estará ocurriendo, si tu gateway hace dos cosas, ¿le puedo poner Bagnet y Modbus al mismo tiempo? No, no se pueden poner dos aplicativos al mismo tiempo. Lo que sí puedo tener es CLSS y Modbus en una sola tarjeta. O puedo tener CLSS y Bagnet en una misma tarjeta, pero no puedo tener Bagnet y Modbus en una sola tarjeta. Eso sí no se va a poder. Fer, tenemos algunas preguntas. Claro. ¿Puedes ayudar? Nos pregunta Yesmani. Bueno, perdón, primero Iván. Primero Iván nos pregunta con respecto a los anunciadores remotos, ¿estos cuentan con botón de drill? Los touch, Sí, anunciadores el touch. NCD, la última versión de NCD ya entiendo que ya trae el botón de drill. Era un pendiente que teníamos con las primeras versiones, pero es una muy buena pregunta, porque la respuesta es sí. Sí, ya las últimas versiones ya traen su botón de drill. Perfecto, ahí tienes, Iván. Gracias por tu pregunta. Ahora nos pregunta Yesmani si las licencias de las que nos comentabas ahorita de CLSS tienen costo. Sí tienen un costo. De hecho, cómo funciona esta parte de la licencia es el costo de esta licencia
más el costo del gateway, que recuerden que es un costo bastante atractivo, el de la tarjeta. La suma de las dos cosas te da prácticamente el mismo costo de lo que era, como antes lo solucionamos, que era con una tarjeta de Modbus completita. Entonces, ambas cosas te salen en prácticamente lo mismo de lo que antes te salía la tarjeta de Modbus o la tarjeta de Magnet. Pero sí tiene un costo ese aplicativo. Perfecto. Ahí tienes, Yasmani, gracias por tu pregunta. Nelson nos pregunta, para conectar la puerta de enlace CLC, ¿necesito la NCM? Para conectar la puerta enlace de CLCs necesita NCM, sí, solo si tienes más de un panel. Si tienes un único panel, no necesitas la tarjeta NCM o High Speed NCM. Pero si tienes más de un panel, quiere decir que ya tienes tarjetas de red instaladas. Con que tengas dos paneles en red, ya tienes tarjetas de red. Entonces tienes que ver cuál es el modelo de tarjeta de red que tienes o el tipo de red que tienes. Y entonces sí se requiere una tarjeta de red para el CLS Gateway. Perfecto. Ahí tienes, Nelson. Seguimos a la orden. Gracias, Fer. No hay más preguntas por lo pronto. Listo, pues entonces solamente un pequeño resumen importante, como bien nos comentaba Alonso, y gracias Alonso por comentar esta parte, las diferentes tipos de generaciones de paneles, pues hacen que hayan ido cambiando los diferentes tipos de tarjetas, pero hoy en día seguimos trabajando con las redes de baja velocidad y con las de alta velocidad, se siguen produciendo ambos tipos de tarjetas. Esto hace que tenemos una retrocompatibilidad muy grande, muy grande, de más de 30 años, no, 30 años fue demasiado, pero sí 24 años de paneles que tienen en el mercado, y podemos seguir teniendo disponible todas las tarjetas habidas y por haber. Y esto nos habla pues de estos 102 nodos que podemos hacer con la red estándar, o 200 nodos, que son 200 paneles, 200 dispositivos que entran en red, que podemos hacer con este tipo de tarjetas, ¿no? Hablando de cable, hablando de fibra multimodo, hablando de fibra monomodo. Recordar que solamente fibra monomodo lo puedo hacer con la red de alta velocidad, con la red High Speed NFN, la fibra monomodo. Eso no quiere decir que la red de alta velocidad solamente sea de fibra monomodo. Puedo utilizar cualquiera de las tres, cable, multimodo o monomodo en esta, pero en la red estándar solamente tengo multimodo y cable. Son mis dos opciones. Y finalmente, sistemas realmente en red, decimos que realmente es porque hay una comunicación bidireccional entre todos los dispositivos y podemos tener la comunicación y el control completo de los paneles hasta una estación de trabajo, donde lo que queremos es esto, ¿no? Un sistema que responda como único, ¿no? Hay muchos edificios, afortunadamente podemos decir, en el mercado que tienen más de un panel y los operadores no tienen idea de que hay varios paneles en el edificio. Ellos creen que es un único panel, que es el que ellos trabajan, y esto es lo que queremos hacer, o sea, que haya una única operación, aunque haya muchos paneles. Y por supuesto la integración Magnet y Modbus, que creemos que es algo fundamental en el mercado, porque cada vez el acceso a la información es lo más importante. Perfecto, Fer. Muchas gracias. Tenemos ya acumuladas algunas cuantas preguntas. He contestado yo algunas, pero otras están muy interesantes y necesitamos tu apoyo. Mira, nos pregunta Jorge. En caso de la estación de trabajo, cuando se conecta vía IP, ¿cómo se debe configurar la tarjeta de OnixWorks para que comunique con la tarjeta NFNGWEM3? Ok, sí, creo que es algo que vamos a tener que desarrollar en particular. Son varios pasos los que se tienen que hacer. La tarjeta embedded requiere de un poquito de programación, no mucha, pero sí requiere de programación. Hay que conectarse a la tarjeta, hay que saber cuál IP tiene para ello, y sí requerimos un poquito de trabajarlo fuera de línea, creo, porque son varios pasos, porque también hay que dar de alta la IP final que haya quedado embedded dentro de la OnixWorks. A lo mejor iba por ahí la pregunta, pero sí, al final de cuentas la embedded acaba con una IP,
y esa IP es exactamente la que damos de alta al momento de dar de alta la red en la UnixWorks. Yo creo que si tomamos los datos de él y lo contactamos por fuera para poder ver el caso en particular. Perfecto. Pues aprovechamos para mencionarles que en pantalla tienen ya mis datos de contacto. Cualquier tema que pudiera quedar pendiente, podemos darle seguimiento por correo y por ahí involucramos a Fernando para lo que hiciera falta, ¿no? Gracias por tu pregunta, Jorge. Damos seguimiento. Tenemos otra pregunta de Yasmín. Dice, ¿la licencia para Modbus o Bagnet es perpetua o tiene vigencia? Tiene una cierta vigencia, para decirlo con las palabras reales, él tiene una vigencia, tiene un modo de que se tiene que estar rehabilitando. Eso es cierto, eso cambió con respecto a las anteriores. No es un costo muy grande, pero sí ahora, a diferencia de las anteriores, tiene esta vigencia. No recuerdo la cantidad, pero al menos hablábamos de años, al menos hablaremos de 5 años, si no es que más. Pero sí lo tiene. Muy bien, ahí tienes, Yasmín. Tenemos una más de Marlene. Buen día, referente a los tokens que hay que comprar para la plataforma CLCs, Modbus, ¿cómo se deben considerar? Es una excelente pregunta. Tenemos dos opciones el día de hoy. Si ustedes adquieren este número de puerte con Syscom, entonces a final de cuentas lo que van a hacer es comprar tokens. Al no ser esto algo físico, esto lo que acaba haciendo son tokens. Y la otra forma sería comprar tokens. Normalmente esto va cambiando y hemos visto algunas diferencias, no debería de ser, pero yo les recomendaría buscar cualquiera de las dos opciones y la que sea más económica. Si por número de parte les sale más económico que por comprar tokens, pues háganlo por número de parte. Si les sale más económico buscar comprar tokens, háganlo por ahí. Esto ha cambiado, a veces ha sido uno, a veces ha sido otro. Pero en realidad las dos cosas son lo mismo. Llegamos a tener tokens y con esos tokens entonces descargamos el aplicativo en CLSS y ya una vez en CLSS entonces hay un procedimiento para hacerlo llegar hacia el gateway. Perfecto. Tenemos una más. Nos pregunta Enrique, si las distancias del proyecto en conexión entre paneles es de menos de 200 metros, ¿es recomendable el cable o puede ser fibra ya que es una distancia menor? Sí, 200 metros fácilmente lo puedes hacer por cable. Hay una tablita de distancias basadas en el modelo del cable que estás utilizando. O sea, esto no depende solamente de las características eléctricas del cable, no depende solamente de las características del diámetro, del calibre, a final de cuentas, diámetro, pero el calibre del cable, solamente, sino depende de muchas otras características que ya es imposible hablar de cuáles tienen que ser, sino es más fácil ponerlo en una tabla, y eso es lo que hizo la fábrica, una tabla de cuáles son los modelos que la fábrica ha aprobado. Entonces, ahí en los manuales lo tienen, y si no, se los podemos enviar para que lo tengan a la mano, las diferentes distancias que dan los cables. Pero 200 metros sí lo puedes hacer con cable. Solamente tener muy en cuenta la integridad del cable, ¿no? Siempre pasear un cable por tierra, sí, y si no está bien protegida ese paso de cable, pues se va a llenar de humedad y eso nos va a afectar eventualmente, ¿no? Mientras la fibra, pues no sufre tanto de esos temas, digo, también la humedad le afecta, pero, por ejemplo, la interferencia porque se vaya cerca de líneas de energía, pues no afecta, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas puedan ser que también decante por irse por la fibra, ¿no? Pero 200 metros con cable lo logras. Listo, ahí tienes, Enrique, gracias por tu pregunta. Una más, parece ser que es la última. Nos pregunta Miguel, ¿el usuario final puede adquirir las licencias Bagnet Modbus desde CLSS? Una muy buena pregunta. ¿O solo pueden adquirirlas los instaladores certificados? No requieres de que sea un instalador certificado, pero sí tienes que tener capacidad de compra dentro de tu portal. Eso lo definió quien haya hecho por primera vez el primer registro.
pero bueno, a final de cuentas todo esto depende del portal del distribuidor con el que estés trabajando, que seguramente será Syscom. La forma más fácil es que te pongas de acuerdo con los muchachos y ellos te pueden guiar para hacerte llegar los tokens hacia tu plataforma, que eso es lo que necesitamos. Por eso es que tenemos siempre que estar de la mano con los distribuidores para que ellos son los que finalmente transmiten, ellos hacen la hora de compra hacia nosotros y ellos transmiten esos tokens hacia los portales de cada uno de los clientes. Pero no, en realidad no necesitas un perfil particular dentro de la plataforma, sino más bien hablar con tu distribuidor. Perfecto, listo Miguel, ahí tienes. Cualquier cosa, pues estamos a la orden. Ok, pues estamos sobre el tiempo. Una disculpa, nos pasamos un poquito, pero había muchas dudas. Nuevamente, mis datos están en pantalla. Daniel Romero, su servidor, team leader del equipo de detección de incendio en Syscom. Y bueno, pues estamos a la orden. Sin más por el momento, les agradezco. Fernando, ¿algo que quieras comentar antes de terminar? Nada, muchísimas gracias y una disculpa a todo el mundo por la tardanza y gracias Alonso por haberme cubierto en esta primera parte que sin duda fue también importante. Muchas gracias. Es correcto. Gracias, Alonso. Gracias a todos. Buen día y nos escuchamos la próxima. Hasta luego. Hasta luego.